Muy buenos días, mi nombre es Jenny Paola Castro González, soy estudiante del primer semestre de Ingeniería Industrial. Este video es para ética, se trata sobre la historia de la ética en la cual voy a responder algunas preguntas con mi concepto y obviamente con algo de investigación. La primera de ellas es: ¿la ética sirve para algo? En mi concepto sí, la ética es la esencia de nosotros los seres humanos, es lo que nos hace ser, lo que nos hace saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo que nos hace actuar ante cualquier tipo de situación que se nos presente y cómo saber manejarla, teniendo en cuenta los valores que han sido inculcados desde nuestra familia, desde que somos muy pequeños, como el respeto, la honestidad, ser amables, ser cordiales con las personas, tratar siempre bien a las personas mayores. Entonces, esto es nuestra esencia. La ética es lo que nos hace ser y lo que nos hace forjar un carácter, y recordemos que el carácter es el destino del ser humano. Segunda pregunta es: ¿la ética y la moral son la misma cosa? No, no son lo mismo, pero son dos palabras que van muy juntas y que realmente la tenemos que ver en nuestra vida diaria y que todos los seres humanos deberíamos de aplicarlas. Por ejemplo, la ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. En cambio, la moral es aquello que nos define el comportamiento que consiste en nuestra vida. La ética se refiere al estudio y al análisis de la moral para llegar nosotros a un pensamiento propio y obviamente en concordancia con lo que pasa a nuestro alrededor, para saber si comportarnos bien o comportarnos mal. Y la moral es un conjunto de valores y reglas definidas por determinado grupo o cultura que es común entre todos sus miembros, siendo así la moral la que define cómo las personas deben comportarse en el medio social. Tercera pregunta: ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? Realmente no creo que sea suficiente, pero sí hay que tener en cuenta que al dictar, por ejemplo, un curso, estamos enseñándole a los demás, porque hay muchas personas que de pronto no saben sobre este tema, para poder saber cuál es la ética y cómo debemos aplicarla en nuestra vida diaria. Primero, pues sería el primer paso para enseñarle a las personas, y segundo, hay que tener en cuenta que cada ser humano tenemos un punto de vista muy distinto ante las situaciones. Por ejemplo, hay personas que ven bien tomar, hay personas que no, hay personas que ven bien vestirse con un choro, con una falda, y hay personas que realmente no. La religión también es un punto bastante grande en esto, y es que no todo el mundo pensamos igual, pero hay algo que sí se puede lograr, y es mostrar los valores que contiene esto, la ética, que realmente es muy importante en todos los seres humanos, y empezar de pronto a tomarla un poco más en nuestra vida diaria, como el respeto, la honestidad y todo aquello. Por ejemplo, hay muchas personas que debemos entender, por ejemplo, ¿no?, que matar está mal, pero sin embargo hay personas que lo hacen. Robar está mal, pero sin embargo hay personas que lo hacen. No sé, atracar a otra persona, quitarle sus pertenencias, en empresas de pronto hacer fraudes. Todo esto se trata de que tenemos que empezar a tener un poco más de ética en nuestra vida. Cuarta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Primero que todo, la ética es un valor individual propio de la reflexión y que depende realmente de cada uno de nosotros empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria. En cambio, la moral es un concepto un poco más extendido, un poco más grupal, ya que moralmente tiene que ser aceptado socialmente e influye en todas las personas que conforman esa sociedad concreta a la que realmente pertenecen. Entonces, un ejemplo un poco más claro: la ética es lo que nosotros creemos que está bien y lo que está mal, y la moral es lo que la sociedad ve como bien o mal. Quinta: de los sistemas éticos, ¿cuáles se aplican en nuestra sociedad? Y por favor explicar con ejemplos. Primero voy a explicar un poco sobre cuáles son los sistemas éticos, ya que tenemos bastante, y al final vamos a dar unos claros ejemplos para que quede concluido esta historia de la ética. El primer sistema ético se llama ética de las virtudes. En la ética se manejan bastantes teorías con planteamientos muy específicos que estudian la moral desde la visión particular. Por ejemplo, la sociedad occidental posee unas raíces profundamente cristianas, y de ahí depende el modelo ético del hombre virtuoso,
en el que se afirma que todo ser humano debe aspirar a la felicidad que se encuentra solamente en Dios, quien es su último fin. Recordemos que los máximos representantes fueron los griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Este último, con su ética a Nicómaco, fue sin duda quien más influyó en los pensadores anteriores a la tradición occidental, como Tomás de Aquino, a quien se debe el esquema ético de Aristóteles, sea el ideario moral del cristianismo. Epicureísmo. El epicureísmo en la actual sociedad de consumo es normal o común que el hombre sienta el placer en la comodidad total para ser feliz. Sin embargo, el hombre debe buscar un poco más de equilibrio, tranquilidad, y lo más importante es eliminar el sufrimiento para llegar a tener una tranquilidad en el alma. Estoicismo. Todos los humanos deberíamos vivir en armonía total con la naturaleza, y generalmente para lograrlo se trataría de ser muy positivos ante todas las situaciones que se nos presenten, teniendo así una vida un poco más plena, un poco más feliz, evitando totalmente la perturbación. Este sistema ético promueve el bien universal, la igualdad y la comunicación en todos los hombres. Neoplatonismo. Para Platón, este filósofo, el fin del hombre era la felicidad, y esto solamente se logra con sabiduría, contemplación, y para lograr aquello es importante reprimir todo deseo sensual que proviene del cuerpo y que corrompe en el alma. El hombre es un ser imperfecto porque posee un cuerpo que con materia corrompe el alma. Para salir de esa imperfección se debe emprender un camino hacia el encuentro con uno mismo. Ética kantiniana o del deber. Esta ética tiene como fundamento el deber y los juicios que recaen como propósito identificar las intenciones de cada persona en su obrar. El hombre encuentra la perfección moral en el cumplimiento del deber mismo. Utilitarismo. Jeremy Bentham es un filántropo, el que se preocupa por la felicidad de la humanidad, quien afirma que las acciones morales deben regirse por el interés. La virtud, el sacrificio y el ascetismo y el desinterés son ideales falsos. Lo importante es buscar el placer en la vida. La vida hay que gozársela al máximo, evitando el sacrificio y el sufrimiento. Ética del superhéroe. La moral es la gran mentira de la vida. Los hombres se debaten en dos actitudes para el poder, y generalmente en esa parte encontraríamos dos clases de hombres. Los primeros, que son los poderosos, las personas que con sus actitudes de lucha por el poder, la dominación, forman una clase social que impide que las clases débiles sean inferiores y sometidos. Y la segunda clase es los esclavos, que ellos generalmente viven en busca de la igualdad, la compasión y la dulzura. Ética marxista. Marx es un filósofo, la cual trató de ver la realidad humana, por eso concibió que la persona, desde sus condiciones económicas propias del modo de producción capitalista, que le motivara a desconocer la esencia verdadera del hombre. Dentro del marco antropológico se construye en el criterio de verdad y la bondad moral, que permite que el ser humano transforme su naturaleza y por lo tanto se transforme a sí mismo. Ética de liberación. Es la encargada del restablecimiento de la justicia de los países tercermundistas. El filósofo Luis José González penetra todos los ámbitos de la vida humana, como son erótica, pedagógica, educación, política y arqueología. Ética comunicativa. La propuesta de los filósofos alemanes Apel y Jürgen Habermas es la que expone como núcleo fundamental el diálogo y la comunicación. Bioética. La ética de la vida o ética biológica es el ámbito que se desarrolla, en el que se desarrolla la bioética. Se determinan los alcances y los límites de las investigaciones, los discursos y prácticas de otras disciplinas y la comprensión de las actuaciones humanas, desde la visión que plantea las ciencias de la vida y la salud. Ejemplos de la ética en la vida social. Ejemplos de la ética en la vida social. Nosotros sabemos que no todas las personas realmente tienen una buena ética, o desde el punto
de la sociedad realmente está mal visto, más que todo en el país en el que nosotros estamos. Lamentablemente hay bastante corrupción, hay secuestros, matan personas, destruyen familias, y lamentablemente eso es una falta de ética de cada persona. Esto ya no va de pronto en las costumbres de la sociedad, no, porque lamentablemente todos los seres humanos debemos tener en cuenta que robar, matar, atracar, destruir a alguien, violar a alguien está realmente mal visto. Muchas gracias por la atención prestada.